Relatos orales de mujeres rurales. Tengo 79, voy a cumplir el 10 de diciembre. Infancia. Pues la niñez mía fue mejor dicho, como de trabajar, de mucho trabajo. Tenía que ayudar en la casa y en fin, mucho que hacer, pues ayudarle a la mamá. Porque en la casa mía había muchos animales y a mi chiquita pues me tocó mucho luchar también la vida con los animalitos. Hasta que tuve 7 años y ya me pusieron en la escuela, pero era muy lejos. Teníamos que caminar por lo menos 1 hora para ir de la casa a la escuela de las Teresas, que era muy lejos. Entonces teníamos que madrugar y yo me acuerdo que yo me levantaba y me bañaba y a piecito hacía pie limpio, porque cuando eso no habían zapaticos, nada, era pie limpio. Unas escarchadas a pie limpio, y entonces yo me acuerdo que le echaba maicito a las gallinas y a unos pollitos, y ahí mismo salíamos para la escuela corriendo. Entonces yo llamaba a unas amiguitas que habían vecinas y cogíamos cuchilla abajo, íbamos siempre muchas muchachitas para la escuela, todas junticas, hasta las 4 de la tarde. ¿Y hasta qué edad estudió? Hasta segundo, yo no estudié sino 2 añitos nomás, porque ya mamá era muy enferma, se enfermó, ya me tocó salirme de la escuela, me sacaron de la escuela. No, pues es que yo no pude estudiar nada, sino trabajar en la cocina, y desde eso hace que estoy trabajando en una cocina. ¿Y cómo la castigaban antes? A mí sí, gracias a mi Dios, que los papás se nos querían mucho. Y no, a mí no me llegaron a castigar, eso no. Yo únicamente me gustaba era hacer en la cocina, y claro que después de que ya crecí, que ya ascendí pues a ser mujer, ya sí me tocaba salir a ordeñar, a cuidar marranos y a trabajar pues ya por fuera también, porque pues vivía una tía con nosotros, que era hermana de papá. Y entonces ya ellas hacían en la cocina, y entonces ya a mí me tocaba hacer las labores de por fuera. Sí me tocaba pues bastante duro también, porque esto, bregar animales, me tocaba acariciarle a los peones. La vida era dura. Matrimonio. No, yo tuve muchos novios, me gustaba pues como tener novios, pero me daba mucho miedo el matrimonio, porque yo decía que yo pensaba a sí misma que uno, que qué tal uno casarse y que cogerle una pereza al marido. No, y que de pronto verlo venir uno y que, viene, que qué pereza. No, a mí yo le tenía como miedo al matrimonio. Y más bien no, yo decía que yo no me casaba y mejor me quedé soltera. Maternidad. Yo tuve un hijo y a los 36 años lo tuve. Y es muy doloroso, sí. Son los dolores de parto son muy horribles. Me fue muy bien en el embarazo, pero los dolores de parto son muy, muy horribles. Cuando usted quedó en embarazo, ¿usted cómo se dio cuenta que estaba en embarazo? Eso no hubo nada. Únicamente cuando me iba a la unión así, por ahí de cuando en cuando, pero no, yo no, nada de eso. Nada de eso, no había nada. Uno se daba cuenta, era porque uno mismo hacía las cuentas más o menos, y uno iba viendo que sí estaba en embarazo y en fin, y ya uno iba notando que sí. Entonces hasta que ya se llegaba el tiempo de uno ya tener que salirse a ver qué auxilio podía conseguir. Sí, porque hasta acá no entraban los carros. No, por aquí no habían carreteras, no había nada, sino así. Yo me acuerdo que allí en el río, ese puente que había de colgante tan miedoso para pasar, ¡ay María! ¿Qué carro iba a entrar? Bendito. ¿Y lo tuvo en el hospital? Sí, en el hospital de la Unión, allá lo tuve en la Unión. Esos dolores son muy horribles, pero yo llegué allá y de una me atendieron y de una lo tuve, muy bien que me fue. Pero yo no me di cuenta de más nada, porque a mí como que me pusieron como de esas cosas con que lo privan a uno seguro. Yo no me di cuenta de nada, sino que cuando
yo volví en sí, entonces yo ya estaba en la cama, ya me tenían en la cama, ya no me tenían en la mesa de cirugía. Cuénteme cómo le fue con la dieta. Y en la dieta, pues que la dieta estuve en la Unión y en fin, allá estuve en la dieta y ya me tuve un año con ellos porque yo me fui pues de la casa porque el hermano mío era casado y la cuñada no me miraba bien. Entonces listo, yo me quedé allá un año y ya antes del año se enfermó la cuñada mía y entonces ya fueron allá que nos volviéramos con ellos, que porque ella también se sentía muy enferma. Rutina. Pues así como hoy, o así, yo madrugo y me levanto, pues, por allá de primero cuando el hijo mío sale a trabajar, me levanto por allá a las 4 de la mañana a despacharlo para irse a trabajar, y ya me quedo haciendo los destinos en la casa cuando eso, pues, tenía uno por ahí animalitos y en fin, y ya, esa era la labor mía, arreglar la casa y hacer destinitos por ahí. Me acuesto por ahí a las 7:30, 8 de la noche. Conflicto armado. El conflicto armado, le cuento pues que cuando hubo una violencia por aquí, siempre nos hicieron dar mucho miedo porque habían enfrentamientos por aquí o así, como cosas muy malucas. Siempre daba mucho miedo. Siempre nos hacían pasar muy malas noches cuando vino un helicóptero. Siempre mucho miedo, sí, eso es muy miedoso. Como que todos más o menos, pero al momento eso la gente ya, pues, siempre mucha violencia, pues, de matando gente aquí en el pueblo, y en fin. Y entonces ya uno le daba mucho miedo, y ya la gente se fue yendo, se fue saliendo de por aquí, porque les daba miedo, y ya quedamos muy solos. Pues yo no sé cómo afectaría, pues porque se los llevaban, imagínense cómo será llegar a la casa de uno y que se lleven un familiar o un amigo o así, cómo será de horrible uno quedarse esperándolo y no volver. Es muy horrible. Ser una mujer campesina. Bueno, pues yo sí me siento orgullosa porque pasé toda mi juventud en el campo. Yo no decir pues que yo viví mucho en el pueblo, nada. Ahora ya que tengo 79 años, se puede decir, sí me dan deseos de tener una casita en el pueblo. Porque ya uno, con justa razón, en el campo es muy duro para uno vivir y uno en el pueblo vive la vida más descansada y más cerquita de los recursos. Y por ejemplo, ¿usted cuánto tiempo ha pasado sin ir al pueblo? No, pues yo soy capaz de también estar por ahí 6 meses, un año sin ir. Entonces, para uno es muy duro porque ya me canso mucho de los pies y en fin, y es muy duro para uno vivir en el campo, pero en la juventud es una belleza vivir uno en el campo. Pues yo digo que mejor, la gente joven sí es mejor el campo y la gente ya de edad sí es mejor en el pueblo por los recursos, porque uno necesita el médico o cualquier cosa que a uno le suceda, pues entonces uno está muy protegido en el pueblo. Pero la juventud es mejor en el campo, porque uno está más en que entretenerse la gente y no está por ahí pensando hasta cosas malucas o malas compañías o algo así, alguna cosa puede suceder. En cambio en el campo está uno más, hay menos gente, están en labores trabajando, porque en el campo resulta mucho que trabajar y entonces está uno entretenido todo el día. Este relato hace parte del proyecto La construcción y representación de la identidad femenina en la Unión Antioquia. Relatos orales de mujeres rurales.